Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Nosotros somos el grupo número 3 de Bioestadística. Los integrantes son Samantha Belis Muñoz, Mercedes Chévez, Noemí Vázquez, Yajaira Jimbo y Ámbar Rodríguez. Bioestadística. La bioestadística es una rama de la estadística aplicada que tiene como objeto de estudio la ciencia de la vida. Buenas noches, licenciada, y buenas noches, compañeros. Les voy a hablar sobre los tipos de variables. Tenemos dos tipos de variables, que es cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas se dividen en dos, que es nominales y ordinales. Y las cuantitativas se dividen en dos, que son discretas y continuas. Las variables cualitativas son aquellas que no se pueden medir numéricamente, como por ejemplo tenemos la nacionalidad, el color de la piel, el sexo, y a su vez las variables cualitativas pueden ser nominales y ordinales. En las nominales son datos que corresponden a categorías que por su naturaleza no emiten un orden. Como por ejemplo tenemos, como nuestro tema es sobre la obesidad, ¿crees que el sobrepeso afecta tu vida sexual? Es quizás, tal vez o puede ser. En las ordinales tenemos que son aquellas que corresponden a evaluaciones subjetivas que se pueden ordenar y jerarquizar. Como por ejemplo tenemos cómo te sientes cuando tienes ansiedad, excelente, bien, regular o muy mal. En las variables cuantitativas son aquellas que tienen valor numérico, como la edad, el precio de un producto, ingresos anuales de un consumidor, etc. A su vez, las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. En las discretas son aquellas que solo pueden tomar valores enteros como 1, 2, 8, 4, etc. Como ejemplo tenemos, ¿tienes problemas de sobrepeso? Ya. En las continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor real dentro de un intervalo o rango. Como por ejemplo tenemos cuál es tu edad. Bien, buenas noches. Mi nombre es Samantha Vélez y para hacer este tipo de cálculo o encuesta vamos a utilizar un programa especial que es netamente para computador que se llama Jamovi. ¿Qué es Jamovi? Es un programa totalmente gratuito que se encuentra en la red, que se lo puede descargar y instalar en nuestro equipo de cómputo para realizar cálculos estadísticos. Su apariencia es hacia una hoja de cálculo como la de Excel, pero con una interfaz gráfica de lo que es la R. Cada vez que elegimos una opinión del menú del análisis, en realidad se ejecuta con un código R para llevar a cabo los cálculos. Sin embargo, la R está encapsulado dentro del programa y del usuario. No se sale a fondo ella, pero si se lo desea, se la puede sacar. El programa está diseñado para competir con el sistema SPSS. El aspecto general de los cuadros del diálogo es muy similar. No tiene ningún problema para abrir ficheros ni datos. Este programa de SPS funcionan como si fueran propios. Podemos observar pues aquí una pequeña ventana principal de lo que es nuestra estudio de estadísticas con Jamón. Ya, aquí tenemos los tipos de datos que nos puede dar Jamodi. Como mencionamos anteriormente, tenemos ordinal, nominal, continuous y el IDE. En la descripción ordinal vamos a ver variables ordinales, bien sean de categorías o numéricas. Lo podemos distinguir porque su logo dice ordinal hacia un costado y tiene pues lo que son como unos gráficos hacia la alza. Nominal es una variable de categorías nominales, aunque también puede asignarse variables ordinales. La nominal, pues lo vamos a ver con un carácter como que si fueran pequeñas células. Los continuos son variables numéricas que se observa un icono que se, como una tabla de una regla o una cinta métrica, y la variable ID solo se utilizan para identificar algún registro y que si casi total, con la seguridad y casi nunca se van a utilizar en un análisis estadístico. Dicho por su nombre, porque es un DNI.
Estadística descriptiva. La estadística descriptiva es la rama de la estadística que formula recomendaciones de cómo resumir, de forma clara y sencilla, los datos de una investigación en cuadros, tablas, figuras, gráficos. En la estadística descriptiva es un análisis, una serie de datos con el fin de concluir sobre el comportamiento de las variables. En las cualitativas tenemos el género, el color de piel, nacionalidad. En las cuantitativas tenemos la edad, estatura y precios. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Procesos de datos. El procesamiento de datos se produce cuando se recaban datos y se traduce información utilizable. Suelen ocuparse los científicos de datos, solo en los equipos, y es importante que el procesamiento se realice correctamente para no afectar la negatividad del producto final o de los resultados obtenidos a partir de los datos, como podemos ver en el recuadro. Las variables cuantitativas son continuas. Si pueden tomar cualquier valor dentro de un rango numérico, temperatura, peso, longitud, etc. Son discretas. Si no admiten datos, los valores intermedios de un rango de las variedades discretas suelen tomar solo valores enteros, como números de hijos, de familia, números de fallos en equipo técnico durante un año, etc. Las variables categóricas son binarias y toman dos valores, observando y no observando, sí o no, etc. Pueden ser además nominales, si los datos corresponden a categorías sin relación al orden entre sí. Los datos corresponden a categorías sin relación al orden entre el color, sexo, profesión, u ordinales cuando sí hay relación al orden, curso escolar, posición, nivel y nivel de dificultad. Como podemos ver, gracias al programa Jamovi, pudimos realizar un pequeño análisis de datos, donde hicimos como una pequeña balanza de lo que era lo máximo, lo mínimo, la media, utilizando la desviación estándar. Con ella sumamos y restamos en la media. O sea, ahí para verificar si los datos son correctos o no. Entre ellas tenemos la media, la moda y la mediana. En la media aritméticamente es simplemente un promedio de puntos de datos. En la media más simple de tendencia central, que toma la suma de las observaciones y divide a la suma por el número de observaciones. En la mediana, la diferencia es el valor en el centro de un conjunto de datos, como podemos ver en el gráfico. Y en la moda, resuelve el valor más frecuente, numérico o de texto. La dispersión estadística. La dispersión estadística es el grado en que una distribución de datos se aleja o se acerca en valor absoluto a la media aritmética como estadística de posición central. Por tanto, las medidas de dispersión van a acompañar siempre a esa media o promedio. Importancia. Cuando queremos llevar a cabo un análisis descriptivo, en primer lugar calculamos las medidas resumen de posición. Las más habituales son la media, mediana, moda o cuartiles, deciles, quintiles o percentiles. Además, necesitamos saber la dispersión estadística. Bien, vamos a hablar también de las medidas de dispersión estadística. Existen diversas medidas de dispersión que permiten su medición. Las más relevantes son: el rango no es más que la diferencia entre el menor y el mayor valor de la distribución dentro de nuestro sistema. Desviación media
sería el equivalente al promedio de las diferentes desviaciones de cada dato respecto a la media. Tenemos que basarnos en la media para ver cómo vamos a desviarnos. La variancia y la desviación típica son las medidas de dispersión más conocidas. Suele utilizarse la segunda, que es más fácil que calcular raíz de la varianza y de interpretar. Se los expresa en valores absolutos. Y la coeficiente de la variación. En este caso se calcula con la desviación típica y la medida y sirve para comparar, ya que expresa los valores relativos. Buenas noches, licenciados. Somos el grupo 2. Los integrantes son Mercy Chévez, Noemí Vázquez, Samantha Vélez, Yajaira Jimbo y Ámbar Rodríguez. Concepto de demografía. La demografía es una ciencia que estudia estadísticamente las poblaciones humanas, su dimensión, estructura, evolución y características generales. La población estadística consiste en la recolección de un conjunto de elementos o sujetos que gozan de características comunes. En las estadísticas de población y su utilización en la salud pública, proporciona el conocimiento y comprensión de la información acerca de las 3 etiologías y el pronóstico de las enfermedades. En la composición de población, la composición de una población de acuerdo con el número de proporción de valores y mujeres con cada categoría de edades. Tenemos las pirámides de población. Las pirámides de población es la representación de la estructura de la población de un territorio diferenciado edades y géneros. Las pirámides de población se representan sobre un eje de ordenadas donde se representan las franjas de edades diferenciando entre hombres y mujeres y un eje de abscisas con el total del porcentaje de hombres y mujeres. Según las características de la población, la pirámide adopta distintas formas que se reciben de distintas dominaciones. Los diferentes tipos de pirámides de población. Existen diferentes tipos de pirámides de población dependiendo de la forma que adquiere, lo cual a su vez dependerá de las estructuras de la población, como el número de hombres y mujeres de una población y cómo se distribuyen en diferentes rasgos de edades. Tenemos la pirámide progresiva o con forma de pagoda. En este caso, la pirámide adquiere una forma triangular con una larga base ancha y una cúspide bastante estrecha. Este tipo de pirámides de población es típico de países subdesarrollados, en los que la tasa de natalidad es muy alta y hay una corta esperanza de vida. Tenemos la pirámide estacionaria o estancada. En este caso, la pirámide adquiere la forma de un triángulo con lados que miden más o menos lo mismo. Este tipo de pirámides de población es típico de países en vías de desarrollo en los que se empiezan a controlar la mortalidad. Tenemos la pirámide progresiva o con forma de bulbo. En este caso, la pirámide de población tiene una forma más o menos invertida. Así, la pirámide es más estrecha en las barras inferiores, ya que la mayor parte de la población se concentra en las zonas intermedias o superiores de la población. De la pirámide. Tenemos aquí la pirámide triangular, la pirámide de campaña y la pirámide de bulbo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Interpretación de países con diferentes grados de desarrollo. Uno de los indicadores que más se utilizan actualmente para reflejar el desarrollo de una sociedad es el PIB. ¿Por qué? Porque el capita que se calcule con la suma de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un año. Concepto de estadística de salud y la reseña histórica de la estadística de salud en Ecuador y en el mundo. La historia de la estadística en el Ecuador forma parte de la necesidad humana de enumerar, cuantificar, calcular e inventar acerca de los objetivos que nos rodean al ser humano a lo largo de la historia. Tenemos las estadísticas utilizadas en el campo de salud. La estadística se encarga de gestionar, monitorear, como ya les dije, el proceso de recolección, análisis, difusión y el uso de información en salud.
tenemos lo que es natalidad y mortalidad. La tasa bruta de natalidad. La tasa bruta es la reproducción de la tasa de natalidad, de la demografía sociológica y la geografía de la población. O sea, esto quiere decir que es el número de nacidos vivos de una población por cada 1000 habitantes en un año. Y mide la frecuencia de los nacimientos ocurridos en un periodo en relación a la población total. Tenemos lo que es la mortalidad. La mortalidad estudia la frecuencia de números de difusión ocurridas en una población, áreas geográficas y periodos determinados. Como bien podemos ver, pues tenemos las estadísticas de morbilidad, estadísticas de recursos y servicios y estadísticas de higiene y saneamiento. En las estadísticas de morbilidad es un conjunto de datos que representan la cantidad de individuos considerados como enfermos o que padecen de alguna enfermedad en un espacio y en un tiempo. Esta medida se calcula dividiendo el número de eventos ocurridos entre la población en las que ocurrieron. La prevalencia de una enfermedad depende de la incidencia y de la duración de la enfermedad. Estadísticas de recursos y servicios. Tenemos lo que es el índice de recursos por tipo de persona. Esto quiere decir camas por médico, total de camas, total de médicos, camas por persona, de enfermería. Las camas por tipo de empleado, dado camas por médicos que trabajan en una sala o en una unidad de recursos de aprendizaje. Tenemos los índices que realizan los recursos humanos de personas de enfermería por médicos. El porciento de la distribución de camas, el porciento de camas de un servicio dado, la productividad de médicos o técnicos, productividad de médicos en consulta, aprovechamiento de medios básicos, por ciento de placas no útiles para diagnosticar. En las estadísticas tenemos los indicadores de agua, saneamiento o higiene. Estos constituyen una herramienta primordial en la planificación, el diseño, el seguimiento y la evaluación de la política pública. Por primera vez se mide, además del acceso de estos servicios, otros componentes, como la calidad de los mismos, el alineamiento a las metas, como por ejemplo 6.1 y 6.2. Es lo planteado en el objetivo 6 de lo que es la estadística de higiene o saneamiento. Medidas de fecundidad. Las medidas de fecundidad y la tasa global de fecundidad se calcula directamente como la suma de la tasa de fecundidad para todas las edades consideradas, usualmente referida a mujeres entre 15 y 49 años, multiplicado el resultado por el tamaño del intervalo en el cual las edades fueron agrupadas. Por lo general es quincenal. Entre estas tenemos la fecundidad, la fertilidad y la natalidad. En la fecundidad, concepto de fecundidad, se entiende por fecundidad el estudio de la frecuencia de los nacimientos vivos por edad de la madre en relación a las mujeres en edad de procrear, periodo fértil entre los 15 a 49 años. En la fertilidad se refiere a la capacidad de la reproducción y empleando los términos de esterilidad o infertilidad en el ser humano para referirnos a aquellos casos con los que no se consigue un embarazo que llegue a término o como con los recién nacidos o nacido vivo tras intervalo durante los 12 meses de gestación. Y en la natalidad es el índice o proporción de nacimiento que se dan en un lugar y en un tiempo determinado. El índice de natalidad junto con el índice de mortalidad sirven para evaluar el nivel de crecimiento de una determinada población.
Bueno, a continuación tenemos un ejemplo de natalidad. La fórmula es, la tasa de natalidad se calcula dividiendo el número de nacimientos ocurridos en un territorio entre el número total de su población. Tras esto se multiplica el resultado por 1000, la fórmula es la siguiente. TN, que es la tasa de natalidad, con el número total de nacimientos en un año y la población total. Tenemos aquí que la tasa de natalidad es de 460 dividido para 72.229. Es igual y se lo multiplica por 1000, donde la tasa de natalidad sale de 6,36. Eso quiere decir que de cada 1000 mujeres fértiles hay 6 nacidos vivos. Medidas de mortalidad y incidencia. La letalidad es una medida de la gravedad de una enfermedad considerada desde el punto de vista poblacional y se define con la proporción de casos de una enfermedad que resultan mortales con respecto al total de casos de un periodo específico. Incidencia, como les decía, es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad o un síntoma o muerte o lesión que se presenta durante un periodo de tiempo específico como en un año. La incidencia muestra la probabilidad de que una persona de cierta edad, de cierta población, resulte afectada por dicha enfermedad. La tasa de mortalidad infantil y sus componentes. La mortalidad infantil se mide mediante la tasa de mortalidad infantil, que consiste en el número anual de las muertes infantiles, dividido por el número total de nacimientos en una región determinada. Este consiste en brindar principalmente información acerca de las condiciones de salud de los niños de un país. El número de funciones de niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos en un determinado año. En los países menos desarrollados, la tasa ha sido estimada hasta el 200 por 1000, mientras que en los países industrializados están debajo por 10 por cada 1000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad infantil, TMI, se calcula de la siguiente forma. Número de fecundación de menores de un año durante un periodo de tiempo por 100. Por 100 números de nacidos vivos durante el mismo periodo. Buenas noches, yo les voy a hablar de la mortalidad materna. Es la muerte de toda mujer mientras se encuentra embarazada y hasta 42 días siguientes a la determinación del embarazo, siempre que la causa de la muerte esté relacionada con complicaciones del embarazo o agravada por este proceso de gestación. Es entonces el fallecimiento de las madres durante el embarazo, el parto o un poco más de un mes después de haber dado a luz, sin que sea a causa incidental o accidental. Se suele contabilizar la cantidad de muertes por localidad, región, país, o bien es posible realizar el cálculo de la tasa de mortalidad mediante lo que se conoce como la razón de mortalidad materna, RMM, que significa razón de muerte materna, la cual se calcula de la siguiente manera. RMM igual a NDM dividido para NNNB por 100. La NDM es igual a 125 muertes maternas durante el embarazo y antes de 42 días después del parto en el año 2020. El NNNB, 1.200 niños nacidos vivos en el año 2020 sin muerte de la madre después de 42 días. En el RMM es igual a 125 dividido para 1.200 por 100,
es igual a 9.23. Siguiendo con el ejemplo, se puede decir que el riesgo de mortalidad materna en la localidad en cuestión es de 9,23%. La mortalidad bruta. La tasa bruta de mortalidad es el indicador más utilizado en la medición de la mortalidad. Se obtiene de la relación entre el número de defunciones ocurridas en un periodo de tiempo determinado. La mortalidad neta se obtiene de la relación entre el número de defunciones ocurridas en un periodo de tiempo determinado. Una estimación de la población expuesta al riesgo de morir en el mismo periodo. Las camas por habitantes, consultas médicas por habitantes, los 29.374 doctores representan una tasa de 18.04 médicos por cada 10.000 habitantes. La fórmula para calcular la tasa, de fecundidad es TFG NT dividido MF por 1000, donde NT nacimientos, MF mujeres en edad fértil, la tasa de mortalidad neonatal y perinatal. La tasa de mortalidad perinatal mide el número de muertes perinatales por 1000 nacimientos. El periodo perinatal empieza a la semana 28 de gestación y termina al final del 7º día después del parto. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Voy a conversar sobre lo que es las medidas de fecundidad. Esta es una tasa de natalidad totalmente bruta. El número de nacimientos por cada 1000 personas que están haciendo en la población total. O sea, esto se calcula en tiempo real. El TBN, que va sobre el nacimiento, población a mitad de periodo, multiplicado por 1000. Tasa de fecundidad general es un número de nacimientos por cada 1000 mujeres en edad reproductiva. Vamos a tomar solo como una muestra al grupo seleccionado de las mujeres en una edad reproductiva, que es sobre el TFG, sobre nacimientos de 0 a T, sobre N, multiplicado por 1000. La edad reproductiva, para efectos de cálculo, generalmente se toman mujeres entre una edad promedio de 15 a 49 años, ya que en la actualidad, pues como todos sabemos, hay adolescentes que comienzan su edad maternal desde los 12 o 13 años. Ya, la edad reproductiva comienza cuando la mujer tiene la primera menstruación y termina cuando la mujer ya está en la etapa de la menopausia, la ausencia de la ovulación. Cuando ya la mujer no ovula, se la considera una mujer ya no fértil. El inicio de la menstruación puede ocurrir antes de los 15 años y la menopausia puede ocurrir alrededor de los 50 o hay mujeres que también empiezan a los 30. Esto va de acuerdo a si comenzó a menstruar muy joven, su menopausia será probablemente a una edad más joven. Si menstruó un poco más mayor, su menopausia será a más edad. Siguiente. Vamos a conversar aquí sobre la tasa de mortalidad a nivel general. La tasa de mortalidad típicamente se expresa en las unidades de muertos. Vamos a hablar sobre 1000 por año, siendo así una tasa de mortalidad más o menos de 9,5 en una población de 100.000 personas. Esto significaría que hay alrededor de 950 muertos por año en una población entera, pero cabe recalcar que si estamos atravesando una pandemia como la que tuvimos en el 2020, esta tasa puede variar. La mortalidad, tasa bruta, aquí tenemos nuestro ejemplo, que es el TBM sobre el número de muertes durante el año que estamos estudiando sobre la población de la mitad de año. O sea, vamos a hacer la población sobre la mitad del año multiplicado por 100.000. La tasa específica, sus causas pueden ser por edad, por sexo, la vamos a distinguir. Vamos a tomar la operación TEM sobre el número de muertes por causa durante ese año, asimismo por la población que va hasta la mitad del año por 100.000.
Esta tabla se puede interpretar en la edad más afectada que hemos vivido en los últimos tiempos, que es por el COVID-19. Es la de 20 a 49 años que se registró en la zona urbana del cantón Jipijapa. Las muertes con mayor incidencia fueron en esas edades. Las medidas de morbilidad, vamos a tener lo que es incidencia, prevalencia y letalidad. En la incidencia vamos a expresar el volumen de casos nuevos que aparecen en un periodo determinado, así como la velocidad con la que lo hacen. Esta forma de expresarlo más o menos, es decir, la probabilidad que puede entrar una enfermedad, en este caso una tuberculosis, en el año de la población B, en el segundo periodo. Como muestra tenemos en el año 2018 que dejó más o menos un 0,10%. Su incidencia en la tuberculosis fue del 50 sobre 5.000. 50 sobre 50 sobre una población de 4.950. Nos da como resultado 0,10 por cada 10.000 habitantes. La prevalencia nos expresa la frecuencia con la que ocurre el evento en el año total de la población que puede ocurrir. Esta medida se calcula dividiendo el número de eventos ocurridos entre la población en la que ocurrieron. Es decir, vamos a tomar la prevalencia que hubo en aquel año sobre la tuberculosis con el número de casos de tuberculosis. Abajo tenemos nuestro ejercicio. Prevalencia 12 meses sobre 5.000 casos nos da un resultado de 0,02%, más o menos 2.000 casos tuvimos registrados en la ciudad de Jipijapa. Letalidad. La letalidad cuantifica la gravedad de una enfermedad. Se define como la tasa porcentual de los casos de una enfermedad. Vamos a contar la cantidad de muertes por una enfermedad en un periodo sobre la cantidad de casos diagnosticados de la enfermedad. Ese periodo lo vamos a multiplicar por 100. Vamos a tener ahí luego la letalidad es igual a 6 dividido para 12. El resultado que nos dé lo multiplicamos por 100 igual 0,5. Ese 0,5 lo volvemos a multiplicar por 100 y vamos a tener como resultado 50. ¿Ya? Esa es la gravedad de nuestro caso de una enfermedad que hemos estado estudiando en la ciudad de Jipijapa. Características epidemiológicas. Tasa de mortalidad y tasa de letalidad. IFR en la población de estudio, junio del 2020, la tasa de mortalidad en Jipijapa es del 5,9% por cada 1.000 habitantes en pacientes con COVID-19. La tasa de letalidad en Jipijapa es de 28,5, mientras. Siguiente diapositiva. Mientras que en la mortalidad conocida se refiere a la presentación de una enfermedad o síntoma de una enfermedad o de la proporción de la enfermedad de una población. La morbilidad también se refiere a los problemas médicos que produce un tratamiento. Y en la morbilidad desconocida se refiere a males, enfermedades, lesiones, discapacidades dentro de una población. Los datos acerca de la frecuencia y de la distribución de una enfermedad pueden ayudar a controlar su propagación y en algunos casos su posible que pueda identificarse su causa. Aquí tenemos los indicadores que miden los resultados disponibles y su grado de utilización. Los indicadores se expresan de diferentes maneras. Frecuencia absoluta de una característica dada, porcentaje, índice, razones y proporciones, una característica por un número de habitantes. Ejemplo, médicos por 1.000 habitantes, camas por 1.000 habitantes y consultas médicas por 1.000 habitantes. El cálculo de los diferentes indicadores.
Como pueden ver, consultas por habitantes, médicos por 1000 habitantes, médicos habitantes por 1000 enfermeros por médico. Enfermeros por médico habitante por enfermero habitante en enfrenar. Bueno, aquí tenemos los médicos por habitantes. Tenemos la por habitantes, tenemos 577. Lo vamos a dividir por 8.432, que es igual a 14.613. Y lo multiplicamos por 1000, que nos viene a dar 14.603. Bueno, la tasa de médicos se la obtiene al dividir el número de médicos que trabajan en establecimientos de salud públicos o privados, incluidos los médicos rurales, en un periodo determinado. Bien, aquí vamos a explicar las camas por habitantes. En las camas por habitantes se recomienda tomar pues el indicador que indica la OMS, vale la redundancia, que se dice 2.7 camas por cada 1000 habitantes que vamos a tener en la zona, en la ciudad más que todo. Consultas médicas por habitantes. La Organización Mundial de la Salud, OMS, se recomienda un mínimo de 23 médicos por cada 10.000 habitantes para prestar servicios esenciales de salud materna e infantil. Embarazadas captadas en el primer trimestre. Bueno, según la mortalidad materna es inaceptable, alta. Cada día mueren en todo el mundo unas 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o en el parto. En el 2015 se estimuló una suma de 300 muertes de mujeres embarazadas en parto o después de ellos. Bien, yo voy a conversar sobre las características epidemiológicas de la tasa de mortalidad y de la tasa de letalidad, que sus siglas son IFR. La tasa de mortalidad en la ciudad de Jipijapa es un aproximado de 5,9% por cada 1000 habitantes. Esto tomamos como referencia lo que se llevó a cabo pues, en la pandemia, que fue por COVID-19. La razón de mortalidad de las tasas brutas son calculadas por la tasa de población. Tenemos un ejemplo, toda tasa general de fecundidad relaciona con el número de nacimientos con el de las mujeres de 15 a 44 años de fertilidad. El valor de la edad de la mujer puede variar de acuerdo a cuando ella inicie su actividad sexual. Tenemos un pequeño ejercicio. Se dice que el número de nacidos de mujeres de todas las edades durante el año sobre la población de las mujeres de 15 a 44 años a mediados del año. Los mediados del año serían pues los primeros 3 meses, el primer trimestre, por 1000. En el cantón de Jipijapa nos da como resultado que tenemos los nacimientos de 1551 sobre 3512 mujeres fértiles entre 15 a 44 años. Esto lo multiplicamos por 1000 y vamos a tener un aproximado de 442.62. Esa sería pues la fecundidad en el cantón Jipijapa. Samantha Vélez. Nuestro tema a tratar es Introducción a la incidencia de estadística. La teoría de probabilidades. ¿Qué nos dice la teoría de probabilidades? Es una herramienta matemática que establece un conjunto de reglas o principios útiles para calcular la ocurrencia o no ocurrencia de los fenómenos aleatorios y procesos estocásticos.
Dentro de esto vamos a tener lo que es un fenómeno aleatorio, un espacio muestral y los sucesos aleatorios. En el fenómeno aleatorio nos quiere decir que es un evento cuyo resultado es bajo situaciones similares y no se puede predecir. Por ejemplo, el clima. Es algo que es de manera esporádica y no lo podemos determinar hacia el futuro. Ahora, el hecho que es un fenómeno aleatorio, por su definición, este está denominado a cuyas leyes al azar. Entonces, pues es más la teoría de una probabilidad que nace precisamente por la existencia de los fenómenos aleatorios. En el espacio muestral, vamos a decir que está conformado por todos los posibles resultados de un experimento que ya se ha realizado de manera aleatoria. Cada uno de los sucesos elementales, ejemplo, un espacio muestral es un lanzamiento de una moneda y pues donde la C sería en contra a la X, o sea, cara y C. Entonces, en base a esto, pues vamos a trabajar. Los sucesos aleatorios es cualquier característica, propiedad o propósito lógica formulada en un espacio sobre un resultado. Es decir, algo que ya se ha hecho, pero no se ha realizado, no ha sido observada a través del tiempo. Definición clásica de las probabilidades. Las probabilidades es una medida estadística que nos indica la probabilidad de que va a suceder un evento. Esto quiere decir que es igual al número de casos favorables de dicho evento. Esto lo vamos a dividir por el número de casos. Tenemos aquí un ejemplo, que es número de casos favorables del evento A sobre el número de casos totales. Nos va a dar un número determinado. El número de casos favorables sobre el número de casos totales. Esta ecuación pues nos da como resultado que tuvimos un caso favorable sobre los 6 y nos da como resultado que es un 0,16. Fórmula del cálculo del tamaño de muestra. Para el cálculo del tamaño de la muestra, en una estimación de parámetros son necesarios los conceptos de intervalo de confianza, variabilidad del parámetro, error, nivel de confianza, valor crítico y valor A, véase estimación por intervalos. Z 1.96, P 0,5, 1 raya P o P o Q igual a 0,5, E 0 o 0,2 igual a 0,05 al cuadrado. Teoría del muestreo. La teoría del muestreo hace referencia al método científico que pone en práctica principios estadísticos matemáticos que permiten obtener información de parte de los elementos de una población y hacer referencias acerca de las características de la población de donde proviene. Muestreos. Una muestra puede ser obtenida de dos tipos, probabilística y no probabilística. Las técnicas de muestreo probabilística permiten conocer la probabilidad que cada individuo a estudio tiene de ser incluido en la muestra a través de una selección al azar. Aleatorio simple. A partir de la población blanco se selecciona al azar el número de sujetos necesarios para completar la muestra necesaria a estudiar. En el muestreo aleatorio simple, la solución es D igual 0,5 o igual a 0,5, 1 raya A igual 0,95 y 1 raya al cuadrado igual a 0,975 y Z1 igual a cuadrado igual a 1,96.
Evidentemente, un tamaño de muestra no puede ser fraccionario, por lo que se debe aproximar por exceso. El tamaño de muestra sería de 97. Aleatorio estratificado. Se seleccionan al azar una muestra de los 4 centros hospitalarios extratos que componen la población total de una región del país, población blanca, y de cada estrato se selecciona un número de sujetos que lo representa. La fórmula sería N1 más N2 más punto más NL igual a N. Aleatorio conglomerados. Se seleccionan al azar una muestra de 4 consultorios de salud conglomerados de los 9 existentes en una comuna, y de cada conglomerado se mide la variable de interés a todos los sujetos que deben consultar en ellos. Bueno, aquí tenemos la fórmula para calcular el tamaño de la muestra de la población finita. Tenemos la fórmula que Z es igual a 1,96, donde P es igual a 0,5 y 1 menos P o Q es igual a 0,5. E o D es igual a 0,5 al cuadrado, donde N es el total de casos que hay en el hospital, o sea, del tema de nosotros es sobre la obesidad. Como aquí vemos el ejemplo que N es igual a 120 por 1,96 al cuadrado por 0,5 por 0,5, que en total nos da un resultado de 115,248. En la parte de abajo, si se dan cuenta, tenemos el 0,5 al cuadrado por, entre paréntesis, 119, se resta el caso, que en nuestro caso es de 120, pero se resta menos 1, que quedaría 119. Más 1,96 al cuadrado por 0,5, que nos da un resultado de 574. Ya, en total, que nos da 92 casos, como vemos aquí en el Excel, que aquí está el primer paso que se hizo, el segundo paso y el tercer paso, que nos da 92 casos que tenemos de personas obesas en el hospital. Bueno, aquí está el total que tenemos, son 92 casos con pacientes obesos. Aquí lo hicimos en lo que es la plataforma de Jamovi, 92 casos. Ya, aquí realizamos la regla de 3, donde en la siguiente tenemos la A, la B, la C y la D, donde en la sala A tenemos 45 personas obesas, y en la sala B tenemos 25 personas obesas, en la sala C tenemos 15 personas obesas y en la sala D tenemos 7 personas obesas. En total, sumando las 4 salas, nos vienen a dar 92 personas obesas que tenemos en nuestro hospital. Bueno, pruebas de hipótesis de Jamovi. Las pruebas de hipótesis se evalúan la probabilidad asociada de la hipótesis nula, HO, de que no hay efecto o diferencia. El valor del peso obtenido refleja la probabilidad de rechazar al HO, siendo esta verdadera. En ningún caso se prueba que la hipótesis alternativa de que si hay efecto o diferencia sea verdadera. Como por ejemplo, escogimos el peso como variable continua. Tenemos paciente de cierta edad del Hospital Santa Marianita. Como prueba de hipótesis, el valor observado es lo suficientemente cercano al valor hipotético.
como para no rechazar la hipótesis. Realizaremos la regla de 3 donde en la siguiente sala A tenemos 45 personas obesas, en la B tenemos 25 personas obesas, en la C tenemos 15 personas obesas y en la D tenemos 7 personas obesas. Siguiente. Ahí, siguiente, compañera. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, licenciado. Bueno, como le explicaron las compañeras, pues aquí les vamos a explicar lo que es el cálculo de Hammurabi. Quiere decir, o sea, nosotros nos dieron un aproximado de 100 pacientes, por así decirlo, ¿no? Entonces nosotros realizamos en lo que es en la aplicación Hammurabi, realizamos la prueba. En ese caso, nosotros ingresamos al análisis, cogimos la prueba de 1, escogimos una variable de las cuales era el peso. Entonces, cogimos el peso y si nos fijamos bien, aquí nos da el resultado, que quiere decir que nuestro análisis está correcto, que corresponde a 92 pacientes y que tenemos dientes donde vemos el peso de los pacientes que admiten ser obesos y los que todavía no admiten que ellos sufren de obesidad. Tenemos el H sub 1, como ya les expliqué, que es la media del peso del paciente que acepta ser obeso. ¿Qué quiere decir esto en conclusión? Esto quiere decir que la media de la variante del paciente obeso es distinto al peso histórico. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo lo que nosotros hemos aprendido en Hammurabi.